Bueno, gente, muy buenas tardes. Acá los saludo yo, que no tuve la oportunidad de saludarme antes. Mi nombre es Diego Bautista. Estamos en un bloque más de La Real Mate, que no es micrófono. Ahora estamos con una entrevistada. Es un tema muy interesante, la verdad, del cual yo sabía muy poco y nada, así que más o menos nos estuvimos informando. Y es muy interesante el tema para hablar porque no solamente, más allá del problema en sí, que ahora vamos a decir de qué se trata, es un problema que tiene también repercusiones en el ámbito social y en el ámbito psicológico de la persona que lamentablemente lo padece. Estamos hablando de lo que se llama disfluencia o tartamudez. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Marisa Sokolomsky, ¿no? ¿Está bien como lo digo? ¿El apellido? Correcto. Está correcto. Bueno, ¿cómo estás, Marisa? Bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Diego Bautista. Ah, te estoy escuchando por la radio que estás hablando. Y bueno, sí puede ser. Bueno, gracias por escuchar el programa. No sé si lo escuchás siempre, pero por ahí a partir de hoy ganamos un oyente nuevo. ¿Por qué no? Puede ser, claro. Bueno, empezando por el principio, valga la redundancia, ¿nos podés interiorizar un poco de qué se trata todo esto de la disfluencia / tartamudez, como para poder ingresar en todo lo que es una información un poco más fehaciente? Correcto, ahora no estamos al aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Ah, perdón. Estamos al aire. Bueno, ante todo muchísimas gracias por la convocatoria para hacer esta nota y sí, con muchísimo gusto, Diego, te cuento. La disfluencia es una alteración en la fluidez del habla. Sí. ¿Sí? Esta dificultad aparece entre los 2 años y medio y los 6 años aproximadamente en los niños. Es un tema del que se conoce poco aún, aunque ya se conoce mucho más que hace algunos años, y es ya un clásico que en NDR todos los años tenemos este contacto radial porque octubre es el mes de la toma de conciencia de la disfluencia o tartamudez en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y el día es específicamente es el 22 de octubre. ¿Por qué existe este día? Para informar y difundir de qué se trata esta dificultad, porque no sé si a vos te ha tocado cruzarte con personas que tartamudean o familiares de personas que tartamudean. Es una dificultad que produce mucho sufrimiento y antes no existían tratamientos y ahora con los tratamientos lo que se hace es prevenir que se instale esta dificultad. Es decir, que si la tomamos a tiempo no se instala. Bien. Y bueno, cambia la historia. Digamos que en principio se puede empezar a observar en los niños lo que sería una disfluencia leve, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los parámetros o las señales para tener en cuenta que los padres deberían, o desde qué lugar los padres deberían estar atentos como para poder detectar cuáles pueden ser las primeras señales posibles? Correcto. Esta dificultad es, como te decía hoy, tiene una edad de aparición, ¿sí? Cuando los nenes empiezan a hablar, sí. Si van a hablar cómodos, digamos, ya eso se ve. ¿Dónde se ve? En algo que es la continuidad cuando los nenes hablan. Sí. Es decir, les resulta fácil, por más que al principio tienen poco vocabulario, y cualquier señal de falta de continuidad en el habla, cualquier interrupción, cualquier repetición, cualquier signo de que los nenes no están cómodos cuando hablan, ya esto es un indicador de que hay que hacer una consulta para ver si estamos ante la presencia de alguna dificultad o no. Estas son las señales más importantes a las que tienen que estar atentos los papás. Ahora, como es una dificultad que tiene
no tiene una sola causa, sino se dice que es una dificultad multifactorial. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay como 4 condicionantes que son los más importantes, ¿no? La parte genética, ¿sí? De las personas que tartamudean, un 70% ha tenido, digamos, en la familia, Sí. y a lo largo a veces de 4 generaciones, en esas familias ha habido alguien que tartamudea. Puede llegar a ser hereditario. Ese es uno de los condicionantes, Sí. la genética. Luego tenés factores que tienen que ver con el procesamiento del habla. ¿Esto qué significa? Que los investigadores encontraron que en el cerebro hay zonas que no trabajan bien, ¿sí? Estructuralmente no están bien determinadas zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje, con la escucha, con la planificación del lenguaje. Eso ya tiene que ver, ¿sí? básicamente con la parte, digamos, del cerebro y la parte neuronal, neurocerebral, digamos. Claro, para decirlo en palabras así más simples, las neuronas no tienen un buen contacto en Bien. ciertas zonas del cerebro. Ese sería, viste, te enumeré el factor genético. Sí. Son varias las causas que combinadas te pueden llevar a la tartamudez. Luego, el factor sobre el que hoy por hoy se está haciendo mucho hincapié, que es el factor de la ansiedad, y lo que es el cuarto factor es el desarrollo temprano del lenguaje. Por eso la aparición de la tartamudez se ve cuando los nenes son muy chiquitos. Ya a partir del 1 año y medio ya podés ver si el nene puede hablar con continuidad o no. Bien. ¿Te das cuenta? Bien. Por eso hay que estar atento y que hay que saber bien cuáles son los factores a tener en cuenta para no confundir, porque por ahí, por supuesto que, digamos, mediante las situaciones que tienen que ver con el aprendizaje del habla, siempre, por supuesto, vamos a tener alguna que otra dificultad y digo, para no confundir una cosa con la otra, ¿no? Sí, mira, lo más conocido de una tartamudez Sí. Son las repeticiones. Bien. Quien más, quien menos, que haya escuchado hablar a una persona con tartamudez, Sí. Lo primero que va a identificar son las repeticiones. Pero hay algo muy importante en el tema de la tartamudez. Yo te decía hoy que antes de los 6 años, si se toma esta dificultad, se hace desaparecer, no se instala. Y como el lenguaje tiene un periodo de adquisición, que va hasta aproximadamente los 6 años, los nenes pasan, cuando son chiquititos, a lo mejor pasan de decir hola a decir 20 palabras. Es decir, es muy exponencial el desarrollo del lenguaje, ¿no? Sí. Crece. Es casi como un salto, digamos. Claro. Entonces, ahí todos los nenes tienen una inestabilidad, pasan por momentos de inestabilidad, Sí. en la fluidez, o sea, en la comodidad, Claro. para hablar. Esa es la conducta habitual, digamos. Claro, pero si los nenes cuando son chiquititos dicen, por ejemplo, no sé, hoy mi mamá me llevó a la plaza. En este Sí. ejemplo que yo te di, vos escuchás que la criatura está hablando, pero no está teniendo un síntoma de incomodidad. Repite y sigue. Claro. Y además está repitiendo una determinada cantidad de veces que se consideran normales. Bien. Si ese mismo nene te dice, hoy mi mamá me llevó a la plaza, ahí vos ya escuchás que hay algo que no está cómodo, hay una señal de incomodidad, hay algo que al nene lo frenó, lo detuvo en esa frase que quiso decir. Sí. Y entonces, ¿qué diferencia una frase de la otra? En la primera, el nene habló cómodo. En la segunda, tuvo que hacer fuerza para seguir hablando. Perfecto. ¿Esto Sí, qué sí. significa? Que en la primera tenemos a un nene que por la edad está atravesando algo que se conoce como errores normales de la fluidez. Bien. Eso es normal. Eso solo necesita
orientación a los papás. Se hacen entrevistas con los papás, Sí. a los papás se les enseña todo lo relacionado con la disfluencia, cómo, qué modificaciones ellos tienen que hacer en su lenguaje, que si querés luego nos interiorizamos un poquito más, qué modificaciones ellos tienen que hacer para que los niños mejoren sin la necesidad de un tratamiento. En el caso del ejemplo donde el nene tuvo que hacer fuerza para hablar, ahí, además de trabajar con los papás, hay que trabajar con los niños para que aprendan a hablar sin tener que hacer esa fuerza. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. Buenas tardes. Ulises es mi nombre. ¿Cómo te va? Te quería hacer Ulises? una consulta. Porque yo recuerdo cuando empezamos a hablar en la producción del programa que íbamos a tratar este tema, yo recordé que de chico la verdad era tartamudo, me costaba, como vos decías, hay palabras que te empezás a poner nervioso, el otro no se da cuenta, pero vos por dentro como que la repetís varias veces antes de largar la palabra, de decirla, como que... también hay chicos, porque yo recuerdo, bueno, no, por mi edad quizás esto no se trataba en ese momento, ¿se puede ir solo? Ustedes saben de chicos que, bueno, que se va solo, o hoy en día el tratamiento es fundamental, digamos. Es una muy buena pregunta. Ulises, ¿vos qué edad tenés? 39. 39, correcto. ¿Y a qué edad vos tuviste el inconveniente? Que yo recuerde, calculo que hasta los 8 años, 9. Recuerdo entre los 5 y los 7 años seguro. Entre los 5 y los 7 años. Más o menos. ¿Y vos tenías las repeticiones? Sí, tenía repeticiones, ajá. Obviamente según hay consonantes quizás que uno le cuesta más que otras, según qué palabra también, y el tema ese, como decías vos, palabras como que te incomoda al hablarlo, al decirlas, entonces las repetís, es la dificultad que tenés para decirlas. ¿Y vos hiciste tratamiento? No, por eso te decía, yo recuerdo, sí, todo esto que vos estás diciendo ahora, pero como con el tiempo, o sea, yo mismo como que por dentro, como que antes de decir, no sé, cualquier palabra, digamos, como que por dentro la quería decir 2 o 3 veces antes de largarla para no, como que decía ratón, decía. Por dentro como que la repetía varias veces hasta que la largaba, digamos. Correcto. Bueno, mira, Ulises, vos estás entre el porcentaje de chicos que cuando tienen la disfluencia la revierten espontáneamente. Puede suceder, no se da siempre. Hay un alto porcentaje de chicos en los que cuando se instala, ahí en los inicios de la adquisición del lenguaje, cuando se instala la tartamudez, en los primeros 18 meses Ajá. de evolución de la dificultad, puede haber una remisión espontánea. Eso es lo que nos dicen los investigadores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre se sugiere hacer un abordaje, tratar esta dificultad lo más tempranamente una vez que aparece, porque primero que nosotros no sabemos cuáles son los casos en los que se puede dar esa remisión espontánea. Ajá. Y luego, porque durante el tiempo que el chico convive con la tartamudez, esto ahora te voy a decir, justamente es muy fresquito esto que te estoy diciendo, durante el tiempo que el chico convive con esta tartamudez, ahí se van gestando las bases de algo que hoy conocemos como la ansiedad social. ¿En qué está manifestada la ansiedad social? En este caso, en relación con la tartamudez, ¿verdad? Ajá.
Cuando los nenes, por más chiquitos que sean, se dan cuenta cuando les viene la atención y se van a trabar. Como vos bien decías, vos decías las palabras hacia adentro, o sea, todo un trabajo, si se quiere, de mucho consumo de energía intelectual antes de hablar. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los nenes, como sienten que se van a trabar, ya empiezan a sentir que el otro se puede llegar a reír de ellos. Exactamente, sí. Claro, empiezan a sentir miedo. Y todo esto, mientras el chico convive con eso y no es tratado, deriva en otras complejidades a nivel mental. Ajá. Por eso es muy importante. A ver, si yo te digo, hay un alto porcentaje de chicos que revierte la tartamudez espontáneamente, pero si te digo que esto sucede durante los primeros 18 meses, no hay motivos por los cuales, digamos, hacer esta tentativa de dejarlo sin un tratamiento por 18 meses, por lo que sufre el chico, por lo que se le instala, y porque la tartamudez en sí misma, además de la ansiedad social, si el chico cada vez que quiere hablar no le salen las palabras y demás, va produciendo también inhabilidades lingüísticas, la tartamudez, muy lejos de, digamos, muy lejos de que por esto se crea que el chico o es débil o no tiene un buen nivel intelectual y todas estas cuestiones, ¿no? Ajá. O sea, una cosa no tiene algo que ver con la otra. Hola, buenas tardes, perdón que te interrumpa, Marisa. Alejandro habla. Te quería hacer una consulta, algo que me viene a la mente y realmente tengo una duda. Viste que hay una película muy armada sobre este tema, que es El discurso del rey, que creo que la has visto, donde habla precisamente del tema sobre una persona que es tartamuda, que no puede dar discursos, dicho sea de paso. La película está muy hollywoodada, digamos, de alguna manera, no muy exagerada, o realmente ese tratamiento sirve para que uno pueda hablar de esa manera o hacer ese cambio para hablar en público, digamos. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Sí, conozco de qué película me estás hablando. Esa es la película que ganó un Oscar en el año 2011 por el tema. El caso es real. Ah, mira. Sí. Esa es la historia de Jorge VI, que él hereda el trono y tiene que hacerse cargo, tiene que dar un discurso y no lo puede dar por su disfluencia, que por lo que muestra la película es una disfluencia severa. Cuando la película inicia con el silencio ese de él, o sea, él queriendo dar el discurso, todo el auditorio esperando a que él hable y él no puede empezar a hablar. Ahí lo que te está mostrando la película es el accidente más grave que hay en cuanto a niveles de severidad en la tartamudez, que es lo que conocemos como bloqueo. O sea, la persona quiere hablar y no puede emitir sonido alguno. Hoy hablaba con Ulises, me parece que... No, sí, Alejandro. Al principio con Diego. Con Diego, no sé. Con Diego. Hoy hablábamos con Diego sobre las repeticiones y hay una serie, lo que nosotros más conocemos en cuanto a tartamudez son las repeticiones, pero hay diferentes accidentes, lo nombramos así, diferentes accidentes que varían según la severidad de la disfluencia o tartamudez que tenga la persona, y entonces tenés repeticiones de palabras, repeticiones de sílabas, repetición de un sonido, tenés prolongaciones, que es, no sé, por ejemplo, el otro día un chico me contaba que
el padre había ido a ver la Copa América. Entonces dice, sí, mi papá fue a ver la Copa América, ¿viste? Quedan ahí en un sonido y lo prolongan con tensión. Ese es un accidente que, por ejemplo, cuando lo reconocemos, ahí ya sabemos que estamos es uno de los más severos. El bloqueo es ya el más severo, es decir, cuando hoy hablábamos con Ulises de que los nenes al principio tienen los errores normales de la fluidez, y eso no es tartamudez, si el nene ya empieza con una pequeña tensión, si en vez de decirte, no sé, la pelota, ahí yo hice una repetición sin tensión, pero si el nene te dice, la pelota, el modo de trabarse es propio de cada persona. Y esto, por ejemplo, no se detiene a través de un tratamiento, generalmente la tensión sigue haciendo un recorrido en donde esa tensión que caracteriza la tartamudez te va produciendo cada vez interrupciones más severas, ¿no? Entonces después pasas por la prolongación y muchas personas llegan a este bloqueo. ¿Vamos bien o...? Sí, Marisa, por lo que estoy escuchando, la verdad que está bueno porque hay mucha información que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, se fueron especializando los que están con esto y ahora, bueno, tenemos un poco, si bien los factores son varios, digamos, los que confluyen para que esto suceda, no hay una sola causa, pero bueno, realmente nosotros estamos muy agradecidos de que te hayas comunicado con nosotros. Hay poca información acerca de esto, la verdad que me sorprendió porque no sabía bien cómo venía todo esto. Sé que hay fundaciones y asociaciones donde la gente se puede acercar o puede llamar, seguramente buscando en las redes sociales y demás. Así que bueno, te mandamos de acá desde la radio un abrazo grande y te repito el agradecimiento por haberte comunicado con nosotros, Marisa. Alejandro, sí, bueno, ojalá que la entrevista haya sido de utilidad para la audiencia. Sí, completamente. En la Argentina pueden googlear Asociación Argentina de Tartamudez. Bien. Y bueno, ahí hay muchísima información. O sea, de las preguntas que me hicieron, bueno, intenté ubicar lo que más le tiene que quedar a la gente, digamos. Se entendió perfecto. Sí. Y es lo de la prevención. Bueno. Otro día, cuando gustes, seguimos con lo de la película, que es muy interesante. Buenísimo. Que está basada en una historia real. Sí. Buenísimo, Marisa. Un abrazo grande y muchas gracias. Queda pendiente para otro momento. Cuando gusten. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos por darnos nuestro espacio. Gracias.